Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Volvemos a este gran filósofo que es Aristóteles, porque no podemos irnos sin mencionar su teoría de la causalidad tan famosa y tan necesaria también para lo que estamos viendo en el canal. Porque fíjense que ya terminamos de ver a los filósofos árabes, y los filósofos árabes nos dejan algunas enseñanzas aristotélicas, y que para entender estas es necesario quizás volver un poquito atrás y volver a retomar estos conceptos tan importantes. Quizá a usted se le olvidó, o quizá usted ya lo sabe, y sería bueno entonces repasar los conceptos de la teoría de la causalidad de Aristóteles. Así que, sin más preámbulo, entonces, vamos allá. Bueno, en primer lugar, la teoría planteada por Aristóteles para explicar la causalidad de los seres de la naturaleza es la siguiente. Tenemos cuatro causas de los seres. Tenemos cuatro causas. Hay una causa que es material, y esta causa se refiere a lo que está hecha una cosa y por la que sigue siendo. Por ejemplo, el bronce de una estatua, eso es una causa material, el bronce. O una copa, ¿no es cierto?, de plata, la plata sería la causa material de dicha copa. Por lo tanto, la causa material se refiere a lo que está hecha una cosa. Eso tenemos que tener muy presente. La causa formal se entiende como lo que un objeto es. En otras palabras, es la definición de un objeto. Por ejemplo, tal animal es un caballo. Entonces el caballo, ¿no es cierto?, sería, el concepto de caballo sería esta causa formal. Uh-huh. Luego tenemos la causa eficiente. La causa eficiente se refiere a la verdadera fuente de cambio o de reposo de un objeto. Por ejemplo, la causa eficiente de un niño es el hombre. La causa eficiente de una mesa es el carpintero. La causa eficiente de usted son sus progenitores, etcétera. Uh-huh. Y finalmente tenemos la causa final. Esta causa se refiere a la existencia de un objeto o para lo cual llegará a ser. Por ejemplo, la causa final de una mesa es para comer sobre ella. La causa final de un animal, como por ejemplo el gato, ¿cuál va a ser la causa final de un gato? Ser lo más gato que pueda ser. Ser lo más gato que pueda ser. La causa final del perro, bueno, ser lo más perro que pueda ser en su vida. ¿Y cuál sería la causa final del ser humano? Bueno, tenemos aquí varias cosas, ¿no? Porque, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Mm? ¿Cómo podemos decir, cómo podemos definir que el ser humano tiene que ser lo más humano que pueda ser, el hombre tenga que ser lo más hombre que pueda ser? Uh-huh. Hay distintas miradas. San Agustín va a decir el hombre tiene que ser virtuoso, lo más virtuoso que pueda ser. Y Maquiavelo, por ejemplo, digamos, poniendo un contraste, va a decir el hombre tiene que seguir su propia naturaleza, que es hacer el mal siempre por una razón de Estado o por la razón del colectivo. Entonces ahí, en la causa final, hay una controversia, ¿no?, con respecto al ser humano. Aristóteles dice en la causa final que el hombre está hecho para ser feliz. Esa es la causa final. Eso es para ser feliz. Pero bien podríamos preguntarnos nosotros cuál es la causa final del ser humano. Uh-huh. Y ahí van a haber diversas controversias y diversos planteamientos. Las causas anteriormente nombradas se dividen en dos grupos: las intrínsecas y las extrínsecas. ¿Cuáles son las intrínsecas? Bueno, la causa material y la causa formal. Esas son las intrínsecas, las que tienen que ver con nuestro interior, con nuestro ser. Uh-huh.
Seguramente usted puede imaginarse cuando se está formando el ser humano en sus primeras etapas. Ahí se está viendo la causa material y la causa formal. En cambio, la extrínseca es lo que está fuera del ser humano, la causa eficiente y la causa final. Esas son las extrínsecas. Se debe a algo exterior. Claro, la causa eficiente, mis progenitores. Es algo exterior. Y la finalidad para lo que estoy hecho. También es exterior, o por lo menos posterior a toda la causa intrínseca. Desde otro punto de vista, las causas pueden tener aún más sentidos. Pueden verse desde la especie y el género. Por ejemplo, el hombre y el médico son causas de la salud, el doble y el número son causas de la octava. Y bueno, entonces hay dos causas más. Hay dos causas más de las clásicas mencionadas, que serían entonces la causa de la especie. Por ejemplo, el médico es causa de la salud, y la causa desde el género. El hombre es causa de la salud. En todo caso, la idea de estas dos últimas causas es que las dos se refieren a lo mismo. Por ejemplo, que de causas generales surjan cosas generales, del escultor a una estatua, y de causas particulares surjan cosas particulares, un específico escultor a una específica estatua. Y estas son al fin la teoría de la causalidad a la cual se refería Aristóteles, una idea que perdurará a través de los siglos con algunas modificaciones de otros filósofos. Entonces, con esto en mente, con esto ya entendido, podemos pasar a las otras teorías de la causalidad, que son bastante también interesantes. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en la plataforma de PayPal o también en la plataforma de Patreon, porque ahí también se puede dar un pequeño aporte voluntario. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense, chao.